amigos de YouTube, mi nombre es Beto Ragazzini y el día de hoy les voy a enseñar cómo armar una computadora. Vamos con el video. Yo acá en esta mesa tengo todos los elementos que vamos a usar para armar nuestra computadora. Obviamente el gabinete no lo puedo poner arriba de la mesa. Yo ahora le voy a nombrar los dispositivos que vamos a utilizar. Una placa madre, una placa de video, si es que nuestro CPU no tiene integrada, como así también un CPU. También necesitaríamos memorias de RAM, un dispositivo de almacenamiento masivo, SSD, HDD, una fuente, un pendrive con el sistema operativo que vamos a instalar, ya sea Linux o Windows, un sistema de refrigeración para nuestro CPU, destornillador grande y también uno pequeño por si vamos a instalar un M2 que tiene unos tornillos bastante pequeños. Por último, la pasta disipadora, que es la que vamos a colocar entre el CPU y nuestro sistema de refrigeración. Si se puede, una pulsera antiestática, que yo ahora la tengo colocada en el tobillo porque es más cómodo. ¿No tienen dinero para una pulsera antiestática? Pelan un cable de un extremo, se lo atan en la muñeca y el otro extremo también lo pelan y lo colocan a un dispositivo que tenga descarga a tierra, así podemos liberarnos de toda la estática que podamos llegar a generar. Primero lo que vamos a hacer es una inspección visual de nuestra placa madre. Esto es más que nada para no agarrar o tener ninguna sorpresita. Vamos a empezar revisando todo lo que son los puertos de entrada y de salida de la placa madre. Vamos a revisar todos los puertos USB, HDMI si es que tiene nuestra placa madre. También el RJ45 de red tenemos que revisarlo por las dudas de que esté dañado. En la parte frontal vamos a revisar los DIMM de memoria, ¿sí? Para ver que esté en buen estado. No hace falta que nos pongamos con una lupa, es simplemente ver que las trabas, por ejemplo, estén en buen estado. También vamos a revisar los PCI Express, como dije recién, que las trabas, que el slot se vea en buen estado. Los slots para el M2 también los vamos a revisar. Y si es una placa madre Intel, vamos a verificar que los pines que tiene el socket estén en buen estado y no haya ninguno doblado. Al ser AMD, esta placa madre es de tipo PGA, Pin Grip Array. O sea, los pines están en el CPU y no en la placa madre, como sería el caso de Intel. Si su placa madre fuera Intel, estas placas madres vienen con un pequeño escudo protegiendo el socket. Una vez revisado el socket, volvemos a colocar este escudo, que es una protección, y no la quitamos hasta que vayamos a instalar el CPU. La placa de video va a ser el último dispositivo que vamos a colocar. Primero, en la placa madre vamos a instalar todo lo que se puede instalar sin tener la placa madre colocada en el gabinete. Por ejemplo, las memorias de RAM, el CPU y también, ¿por qué no?, el sistema de refrigeración. En el caso de un water cooling, lo pueden instalar afuera de lo que es el gabinete, pero después, más adelante, van a necesitar la ayuda de alguien para poder instalarlo junto con la placa madre, o lo pueden instalar después. El problema de instalarlo después, una vez puesta la placa madre en el gabinete, es lo difícil que se hace, por el reducido espacio que tiene, colocar las trabas que ajustan el water block al socket del CPU. Ahora comenzamos a instalar los dispositivos. Como primer dispositivo que vamos a instalar son las memorias de RAM. Como vemos, las memorias de RAM tienen un pequeño corte que no está en el medio, sino que está desplazado hacia uno de los costados. Ese corte evita que nosotros coloquemos de manera errónea la memoria. Además de eso, vemos un sticker. En ese sticker vamos a ver una numeración. Estas memorias son de 3866 MHz, trabajan a 1.35 volt y son compatibles con el perfil XMP de Intel. Como les mostraba recién, lo que vamos a hacer cuando vayamos a instalar la memoria es respetar ese corte que tenemos desplazado hacia los costados, ese que están viendo ahí. Lo vamos a hacer que coincida con el corte que tiene el slot de memoria en la motherboard, ¿sí? En la placa madre, ese que tenemos ahí. Esos dos tienen que coincidir. Además de eso, tenemos que estar seguros qué slot tenemos que ocupar con las memorias para saber si tenemos dual channel. En algunas mothers, en algunas placas madres, es el slot número 2 y 4 y en otras es el 1, por ejemplo, y el 3. Eso lo podemos verificar en el manual. Yo ahora les voy a mostrar dos manuales de dos placas distintas para que ustedes vean cómo leer esto. La placa madre está invertida, ¿sí? En el video donde estoy haciendo zoom. Por ejemplo, ahora vamos a ver el manual de la placa madre que estamos utilizando ahora, que sería la Asus TUF, la X570 Plus. Nos vamos a soporte. En soporte nos vamos a manuales. En manuales nos vamos a ir, lamentablemente, al manual de inglés, porque por lo que veo no hay de español. Bueno, acá tenemos el manual de la placa madre que estamos utilizando ahora. Por ejemplo, si queremos saber de qué forma colocar las memorias de RAM para tener dual channel, el dual channel nos va a permitir tener un mayor ancho de banda en la memoria. Eso quiere decir que vamos a poder transferir más información desde la memoria al CPU y viceversa. Entonces, ¿cómo hacer para saber cómo colocar las memorias? Es muy simple, nos vamos al manual y nos fijamos en donde diga System Memory o System Memory Configuration. En este manual en particular de Asus es System Memory. Nos vamos a ir
lo que sería el capítulo número 1, página número 4. Bueno, acá tenemos el System Memory. Asus nos indica en este manual de qué forma nosotros tenemos que colocar los DIMMs, esos sticks de memoria, en los slots de memoria para que el Dual Channel funcione, para que nosotros tengamos un mejor ancho de banda, ¿sí? La cantidad de información sea mayor. En este caso en particular, esta placa madre, para poder tener Dual Channel, nosotros tenemos que colocar, si tenemos dos sticks únicamente, dos memorias de RAM únicamente, vamos a colocar una en el DIMM, o lo que sería el slot número A2, y el otro lo vamos a colocar en el B2. Si nos fijamos en esta placa madre, el B2 es el segundo y el A2 es el cuarto. Entonces, si tenemos dos sticks, vamos a colocarlo en el segundo y en el cuarto, en esta placa madre. Por ejemplo, yo en mi máquina personal, que es una Gigabyte, es al revés. Es en el DIMM número 1 y en el DIMM número 3. De esa forma, en mi placa madre, con dos DIMM de memoria, se puede utilizar el Dual Channel. Si tenemos una, no importa dónde lo coloquemos en realidad, porque con una memoria no vamos a hacer Dual Channel. Y si tenemos 4, ahí lo que va a importar más que nada es el pequeño código que yo les dije que tienen en el sticker las memorias. Siempre y cuando vayamos a hacer un overclock bastante heavy, por así decirlo, pero si no, tampoco hace falta que tengan un orden en particular. Entonces, básicamente, para poder saber cómo colocar las memorias y poder utilizar el Dual Channel, lo primero que vamos a hacer es referirnos al manual del fabricante, ¿sí? Seguramente en esta placa madre, si nosotros lo colocamos en el DIMM número 1 y número 3, también funcione el Dual Channel, pero en realidad vamos a seguir las instrucciones del fabricante, y en este caso en particular tenemos 4 DIMMs de memoria, así que no nos importa en realidad dónde colocarlo. Esto es para que nada más, para que sepan cómo se colocan las memorias para poder beneficiarse del Dual Channel. Ya sabiendo esto, lo que vamos a hacer, vamos a colocar la primera memoria de RAM. Recuerden, vamos a hacer coincidir esas marcas, las que están viendo ahí en la cámara con el celular, las vamos a hacer coincidir, las vamos a presentar para que vean que no entran al revés. Yo ahora voy a intentar colocarlo al revés. Miren, no hay forma de que esta memoria de RAM vaya a entrar. Entonces vamos a colocarla. Para colocarla la presentamos. Yo le pido disculpas, estoy con una sola mano. La vamos a presentar en el riel de la placa madre, así. Esta placa madre no tiene trabas de ese lado, tiene únicamente de la parte superior. No se hagan problema, hay algunas que tienen tanto en la parte inferior como en la superior trabas. Una vez que la presentamos en los rieles, hay que presionarla. Yo ahora voy a dejar el celu y presionamos. Ese clic es que ya la memoria está colocada. No hace falta hacer más nada. Ahora vamos a pasar a colocar las otras memorias. Ahora podemos continuar con nuestra unidad de almacenamiento masivo. El M2, al igual que las memorias de RAM, tiene un pequeño corte en uno de los costados que está desplazado, que vamos a tener que hacerlo coincidir con el mismo corte que estamos viendo en la placa madre. Para poder colocarlo es muy simple. Antes vamos a tener que quitar un tornillo que viene en la placa madre. Ahí lo están viendo. Lo vamos a presentar en el slot y lo vamos a presionar para que ingrese. Recuerde, haciendo coincidir las marcas. Una vez que hicimos eso, lo bajamos con el dedo y ahí recién colocamos el tornillo. Algunas placas madres como esta, por ejemplo, en el slot secundario o en el primario, en esta no hay, pero en el secundario puede llegar a tener un disipador de calor. Algunas personas le quitan el sticker que estamos viendo ahí, pero si le quitan el sticker ustedes van a perder la garantía. Los Samsung, por ejemplo, pueden colocar el disipador encima del sticker, que no pasa nada porque es metálico. Este sinceramente lo desconozco, pero si no quieren perder la garantía, no se lo quiten y coloquen el disipador encima. Este tipo de dispositivos, lo único importante para refrigerar es el controlador de la memoria, no la memoria NAND en sí. Tampoco quiero ahondar mucho en esto porque no es parte del video y no tiene tampoco mucho sentido esa información. Lo importante es saber que estos dispositivos, al llegar a una temperatura, reducen la velocidad para que no se dañe y que no va a haber ningún problema si llegáramos a usarlo sin el disipador. Si incluso quieren hacer mejor las cosas, consulten el acuerdo de garantía que viene incluido con el M2. Ahí debería de decir si se puede o no quitar este sticker. Ahora vamos a pasar a instalar el CPU. En algunas placas madres los pines están en el socket. Este es una AMD. Entonces, como ven, los pines están en el CPU. Y hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos manipulando el CPU. Con muchísima delicadeza lo dejamos en la mesa. Si tiene una placa Intel, como les dije, verifiquen que los pines en la placa madre estén en buen estado. Nunca, pero nunca quiten el escudo que cubre el socket si no van a instalar el CPU.
déjenlo colocado en todo momento. Además, no lo tiren porque eso sirve para la garantía. En todos los CPUs tenemos unas marcas que acompañan con la placa madre para que nosotros sepamos cómo colocarlo. En este caso es una AMD, tiene una pequeña marca aquí en la esquina. Yo ahora se los voy a mostrar. Es un pequeño triángulo que nos va a decir cómo tenemos que colocar el CPU en el socket. Es ese triángulo que estoy filmando ahí. Ese triángulo lo tenemos que hacer coincidir con el mismo triángulo, pero del lado del socket, del lado de la placa madre. Vamos a destrabar el socket con esta pequeña palanca. Con mucho cuidado vamos a colocar el CPU hasta que ingresan los pines. Hacemos coincidir, recuerden, los dos triángulos. Una vez que lo hicimos, bajamos la palanca y trabamos. De esta forma, así de simple, ya queda instalado nuestro CPU en la placa madre. Lo que tendríamos que hacer ahora es colocar el sistema de refrigeración. Si es el sistema de refrigeración que viene con el CPU, generalmente viene con pasta térmica. Yo ya lo utilicé, entonces no tiene pasta térmica, así que vamos a tener que aplicarle. Yo ahora les voy a mostrar cómo se aplica la pasta térmica. Hay muchas formas y todas son efectivas, ya que este disipador, y como muchos otros, genera una gran presión en el socket. Así que no hay que ponerse tan nervioso a la hora de colocar la pasta térmica y quedarse tranquilo que la mayoría del trabajo de distribución de la pasta térmica la va a terminar haciendo el disipador. Vamos a colocar la pasta térmica. Antes de continuar, si el disipador o el water cooling lo hemos comprado nosotros y no ha venido incluido con el CPU, generalmente vienen con una película del lado que apoya con el CPU. Esa película se la vamos a quitar, ya que lo que hace esa película es proteger la parte pulida del disipador para que no se raye. Y de ninguna manera tenemos que colocar el disipador con esa película, con ese pequeño film que parece una calcomanía, una pegatina. Se lo quitamos y recién ahí lo vamos a poder colocar. Si no se lo quitamos, vamos a tener problemas de temperatura. Posiblemente también tengan que instalar un backplate, eso que están viendo en la foto que está atrás del socket, atrás del CPU. Eso lo que hace es soportar el peso y la presión que generan estos disipadores o estos water blocks hacia el procesador. Esto lo pueden instalar afuera del gabinete sin ningún tipo de problema, o lo pueden colocar con la placa madre una vez colocada en el gabinete. Es un poquito más complejo, pero algunos gabinetes tienen un agujero, una abertura en la parte de atrás de la placa madre para que lo puedan colocar. Si tienen uno de estos disipadores que están viendo en la foto bastante grandes, les va a tapar el cable de 12 volt. Así que este tipo de disipadores grandes es mejor colocarlos después de que instalamos ese cable. O sea que vamos a colocarlo al último, cuando ya hayamos instalado el cable de 12 volt a nuestro procesador. Ahora vamos a hablar de la colocación e instalación de nuestra pasta térmica. Para colocar la pasta térmica, si nuestro CPU es un Intel, solo con una gota en el medio es suficiente. No hace falta que pongamos más que una gotita en el medio. Una vez que coloquemos el disipador, la presión del disipador que hace sobre el socket hace que se distribuya bien lo que es la pasta térmica en el CPU. Tanto el disipador como el IHS que protege nuestro procesador, el IHS es ese pequeño cuadrado de cobre generalmente niquelado que ustedes ven. Adentro de eso está nuestro procesador, el chip, el silicio. Entonces, como decía, estos dos elementos no son perfectos y tienen pequeñas hendiduras que no las podemos ver a simple vista. ¿Para qué sirve la pasta térmica? Más que nada para rellenar esas pequeñas hendiduras y hacer que la transferencia de calor entre el procesador y el disipador sea lo más eficiente posible. Por eso es que a la hora de elegir el método que vamos a utilizar para poder aplicar la pasta térmica, mucho no afecta en el rendimiento. No nos van a arrojar diferentes resultados. Si nosotros hiciéramos una prueba, habría diferencias de 1 grado, 2 grados, totalmente despreciable cuando estamos hablando que un procesador puede llegar a temperaturas de 70 grados sin ningún tipo de problema. Lo que hago ahora es colocar el disipador. Estos disipadores tienen una traba que está en la parte de abajo del disipador. Hay personas que lo colocan mirando hacia la parte de arriba de la placa madre y hay personas que lo colocan mirando hacia la parte de abajo. Yo lo dejo mirando hacia la parte de abajo por el simple motivo que cuando nosotros querramos actualizar este disipador o querramos cambiarle la pasta térmica, es mucho más simple acceder a esa traba, esa palanca que tiene, teniéndolo de la parte de abajo que teniéndolo de la parte de arriba, porque la parte de arriba va a estar al límite con las VRM, ¿sí? Que son las fases de alimentación del CPU. Es lo que le entrega electricidad al CPU, por así decirlo.
Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo de esa forma. Vamos a colocar la palanca mirando hacia la parte baja de la placa madre y el otro extremo mirando hacia la parte de arriba de la placa madre. Una vez que enganchamos los dos extremos, giramos la palanca para que el disipador haga presión al CPU. Una vez colocado y fijo el disipador con su cooler, vamos a pasar el cable para la parte de arriba de la placa madre, que es donde generalmente están las conexiones para los coolers. Con mucho cuidado de no romper nada, lo vamos a pasar entre el disipador y la memoria de RAM, cosa de que quede oculto y así nuestra computadora quede con los cables bien manejados. En la parte superior vamos a ver las conexiones de los ventiladores, de los coolers que tiene nuestra placa madre. En este caso tiene dos. Hay placas madre que tienen 4, hay placas madre que tiene 1. Eso va a depender del modelo de su placa madre. La conexión es de tipo PMW, es esta que están viendo en la cámara. Lo que vamos a hacer es ver cuál corresponde al CPU fan, al disipador del CPU. Como vemos en la parte derecha dice CPU fan y CPU opcional. Nosotros podemos conectarlo en cualquiera de los dos. Pero vamos a empezar conectando este primer cooler en donde dice CPU fan. Si tuviéramos una torre, un disipador de tipo torre con dos coolers, uno lo podemos conectar en CPU fan y el otro en CPU optional. Ahora vamos a colocar el RGB. Este cooler tiene RGB. Este RGB es de tipo 12 volt y no hay que confundirlo con el de 3 pines. Este es de 4 pines y si ustedes se fijan bien, hay uno de los pines que está marcado. Ese pin es el de 12 volt y por de ninguna manera tenemos que conectarlo mal. Esa flechita apunta a los 12 volt, a donde nosotros tenemos que conectarlo en la placa madre. Recuerden, este es de 4, ahí vemos la flechita, y en la placa madre tendríamos que tener una conexión de 4 pines. Una conexión RGB de 12 volt. Si no es de 12 volt, es una conexión de tipo digital. La otra conexión es la famosa conexión RGB addressable. Sí, ya sé que la pronunciación mía en inglés es un asco, pero bueno, se llaman así. Y son otro tipo de RGB que tienen otra conexión. Así que muchísimo cuidado con eso. Esta conexión, que es un header USB, o sea, es un cabezal de tipo USB. Como ven, le falta un pin. Esto no hay forma de errarle. Vamos a ver la placa madre ahora. Les voy a mostrar que en donde tienen que conectarlo también le falta un pin. Así que cuando lo vayamos a conectar, simplemente hay que respetar eso. Yo ahora no lo voy a conectar porque esto lo voy a pasar por el lado de atrás, ¿sí? De lo que sería el gabinete donde está el oculta cables, para que los cables queden bien limpios. Si ustedes quieren lo pueden conectar por adelante, no hay ningún tipo de problema. Yo ahora les muestro, miren, ¿ven que le falta un pin? Bueno, esa conexión así como está va en el header, en el cabezal tipo USB. Ese es el de tipo comunicación. Acá está, el USB. Fíjense que también le falta un pin, o sea que no hay forma de errarle. Esto va de una sola forma. Si hacen fuerza lo van a romper obviamente. Y va así, simplemente. Recuerden, yo ahora no lo voy a conectar. Esto yo lo voy a dejar para más adelante, cuando vayamos a hacer el cable management, que es como hacer que los cables se vean de forma más ordenada, más limpia en el gabinete. Así que lo voy a dejar desconectado porque esto va a ir de otra forma. Si tienen un M2, lo que podrían hacer ahora es conectarlo. Pero yo en este caso no voy a utilizar el M2, así que no voy a conectar absolutamente más nada. Lo que vamos a hacer ahora es instalar la placa madre en el gabinete. Antes de hacer cualquier cosa vamos a quitar los paneles del gabinete. Vamos a organizar un poco los cables. Adentro de los gabinetes generalmente vienen unas cajas con todos los tornillos y accesorios que vamos a utilizar. Puede ser que también les llegue un manual. Si lo quieren leer, léanlo. Puede ser que tenga instrucciones de cómo colocar en las distintas posiciones los tornillos para ajustar la placa madre del gabinete. Antes que nada vamos a instalar la fuente de alimentación. La fuente de alimentación siempre tiene que estar colocado, lo que es el cooler este que están viendo, en la salida o en la entrada de aire de su gabinete, mejor dicho. Esto es para que tenga respiración la fuente, porque si ustedes lo colocan al revés, va a succionar todo el calor que tenga adentro del gabinete. Así que recuerden, ese cooler que están viendo ahí tiene que apuntar hacia afuera, hacia donde esté la rejilla por la cual puede succionar aire ambiente, aire frío, no el aire del mismo gabinete, no el aire que está adentro del gabinete. Si ustedes lo colocan así como lo estoy colocando yo, con el cooler mirando hacia adentro del gabinete, va a estar succionando todo el aire caliente y no es bueno, ¿sí? Siempre, por ejemplo, en este caso, si la entrada de aire está abajo, se coloca así, con el cooler apuntando hacia abajo.
Hay varias opciones de instalar la fuente. Podríamos, si es modular, por ejemplo, instalarla con los cables ya conectados o sin los cables conectados. Esto generalmente lo hago con los cables desconectados. Después los conecto para poder organizarme mejor. Eso va a depender de ustedes, cómo quieren realizarlo y si el gabinete tiene espacio para poder hacerlo sin problemas. Ahora vamos a pasar a instalar la placa madre. Si se fijan bien, adentro del gabinete hay unos pequeños tornillos que también tienen una rosca tipo hembra para poder sujetar la placa madre al gabinete. Esos tornillos están colocados en la mayoría de los casos y en la mayoría de los gabinetes en la posición de ATX. ATX es un factor de forma, es un tamaño de placa madre. La mayoría de los gabinetes vienen preinstalados con estos tornillos en esa posición. Yo ahora les voy a mostrar una imagen en donde se van a ver los distintos tamaños de estas placas madres y cómo uno difiere del otro dependiendo del tamaño. Si llegáramos a tener alguno de estos otros tamaños, por ejemplo un Extend ATX, que es el eATX, o un Micro ATX o un Mini ATX, seguro que vamos a tener que modificar las posiciones de estos tornillos. Igualmente no se hagan problema porque en la mayoría de los gabinetes eso viene señalizado, ¿sí? Si ustedes se fijan, cada tornillo viene señalizado con la posición y el factor de forma, o sea, el tamaño de la placa madre. Nosotros ahora no tenemos que modificar nada porque la placa madre que vamos a instalar es ATX, así que no vamos a tocar ninguno de esos tornillos. Pasamos a instalarla. Antes de instalar nuestra placa madre, lo que tenemos que hacer es colocar un pequeño escudo, es un cubre entrada y salida, ¿sí? Le dicen IO Shield, o sea, entrada y salida, escudo de entrada y salida, es lo que cubre la parte de atrás de la placa madre. Eso lo tenemos que instalar ahora. ¿Por qué? Porque si no lo instalamos ahora, y esto he visto muchísimos gabinetes en el que no le ponen este escudo que están viendo ahora en cámara. Si no lo ponen ahora, no lo van a poner después cuando armen la computadora. Y el problema es que esto cubre todos esos huecos que están viendo ahí, o que les voy a mostrar, mejor dicho, más adelante. Pónganlo ahora, es lo mejor que pueden hacer. Antes que nada, sacan ese shield de la caja de la placa madre, o si lo tienen en otro gabinete, se lo quitan y se lo ponen al gabinete nuevo. Eso depende de lo que estén armando ustedes. Se lo colocan ahora para después no renegar, porque después no van a querer desarmar la máquina y queda la máquina armada sin este escudo. Así que vamos a pasar a colocar el escudo de la placa madre. Instalar este escudo es muy simple. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando lo vayamos a instalar, la parte de los jack de 3,5 de audio estén mirando hacia abajo del gabinete, porque si no, no les va a entrar la placa madre o van a tener todas las entradas y salidas bloqueadas. Ahora, con mucho cuidado, vamos a colocar la placa madre adentro del gabinete y lo que vamos a hacer que coincidan los tornillos con los agujeros que tiene la placa madre para luego poder sujetarla. Una vez hecho esto, vamos a instalar cada uno de esos tornillos. En mi caso, antes tengo que pasar todos los cables hacia atrás para que queden más prolijos. Hay que tener en cuenta de que hay que colocar cada uno de los tornillos. He desarmado muchas computadoras y muchas de ellas tenían 2 o 3 tornillos. Incluso llegué a ver computadoras armadas con un solo tornillo en la placa madre. De ninguna manera hagan este tipo de cosas en su propia computadora, obviamente. Ahora, cuando terminamos de colocar los tornillos, antes de dar vuelta al gabinete para empezar a instalar los cables, necesito que nos familiaricemos con las conexiones. Yo ahora les voy a mostrar todas las conexiones que tiene una placa madre. La primera conexión es la conexión de 24 pines. Esta conexión es la que alimenta a nuestra placa madre. Después tenemos la conexión de 12 volt que va al procesador. Yo después les voy a ir mostrando los cables, pero necesito que identifiquen esa conexión en su placa madre, en dónde están posicionadas, es muy importante. Después tenemos la conexión del audio del panel frontal, la conexión USB 2.0, la conexión SATA de datos para los discos duros o los SSD, las conexiones USB 3.1 o 3.2 y la conexión para el panel frontal. Es muy importante que identifiquemos dónde están estas conexiones en la placa madre, porque ahora cuando demos vuelta el gabinete y empecemos a organizar todo el cablerío, vamos a necesitar saber dónde están estas conexiones para colocar los cables en la mejor posición posible. También tenemos que tener en cuenta que la posición en la que se encuentran estas conexiones puede llegar a variar dependiendo de la placa madre. Así que lo que podemos hacer es, una vez que ustedes ya conocen cuál es la conexión, miren su placa madre e identifíquenlas dónde están posicionadas. También podemos ver dónde están estas conexiones en el manual de usuario de la placa madre. Esto nos va a facilitar a la hora de ordenar los cables en la parte de la oculta cables, en la parte opuesta a la placa madre. Así lo dejamos de manera
manera correcta para una mejor conexión. Lo que vamos a hacer ahora es organizar los cables en la parte de atrás del gabinete. Yo el método que utilizo es el siguiente, es organizar todos los cables ahora que vayamos a conectar a la placa madre y emprolijarlos. ¿Qué significa esto? Los vamos a pasar para el lado de la placa madre, hacia donde está la placa madre, los vamos a atar con zunchos, ¿sí? Los vamos a sujetar con zunchos para que queden bien prolijos. Por ejemplo, este, que es el de los LED del cooler, lo voy a pasar ahora. Yo igualmente les voy a ir mostrando cada uno de los cables que estoy pasando. Los vamos a pasar ahora, los vamos a emprolijar y al último damos vuelta al gabinete y conectamos todos, ¿sí? Así que empezamos a organizar. Para organizarlos no hay una regla, ¿sí? Esto más que nada van a tener que ustedes utilizar la imaginación y ver por dónde pasar el cable para que quede de la forma más prolija. No hay una regla general. Siempre va a depender del gabinete y del tipo de oculta cables que tenga ese gabinete que están utilizando, obviamente. Este cable que ven acá, este azul, este es el USB 3.0. Este lo tenemos que pasar para el otro lado para poder conectarlo a la mother. Este otro es el de audio y nos va a servir para poder colocar los auriculares en esas salidas jack 3.5 que tiene el gabinete en la parte de arriba. Hay algunos que lo tienen en la parte de arriba, otros en la parte frontal. Este es un tipo de cable USB 2.0 y sirve para las conexiones USB 2.0 que tiene en la parte frontal el gabinete. Este lo tiene en la parte de arriba, pero recuerden, pueden estar en la parte frontal del gabinete. Este cable también vamos a necesitar pasarlo para el otro lado, así lo conectamos a la placa madre. Este es un cable de tipo 3.1, un USB de 3.1, ¿sí? La versión. Es para el USB tipo C que tiene la parte de arriba de nuestro gabinete. Esta placa madre no tiene esta conexión, así que este cable en mi caso yo no lo voy a pasar para el otro lado. Si su placa madre tiene esta conexión, también hay que pasarlo para el otro lado, así lo conectamos a la mother. Es un cable un poco frágil, así que mucho cuidado a la hora de conectarlo. Esta es una conexión de tipo SATA macho. SATA Power macho, o sea, es una alimentación SATA. Esto en este caso es para el controlador de RGB y de coolers que viene incluido en este gabinete. Pero es un cable que también vamos a utilizar para conectar un SSD, así le damos alimentación eléctrica. Este es un cable para poder conectar el panel frontal. El panel frontal está compuesto por el botón de power, ¿sí? El que enciende la computadora, el LED de power, que nos indica si la computadora está encendida o no, el LED de lectura y escritura en el sistema de almacenamiento, en algunos gabinetes es compartido por el mismo LED de power, y el botón de reset. En este caso esta conexión es una tipo de conexión Intel estándar, que no los engañe el hecho de que sea Intel estándar. Al ser un estándar, en las placas madres AMD también está presente. Y es muy bueno porque es mucho más simple de conectar todo lo que es el panel frontal a la placa madre. Es simplemente un cable, una conexión. En cambio hay gabinetes que vienen con esto separado, porque obviamente hay placas madres que no vienen con este estándar. Ahora vamos a instalar el SSD. Lo podemos hacer de dos formas. Con los orificios que tiene abajo, esos 4 orificios, lo podemos instalar en las bandejas que ustedes están viendo. Y si no, en la bahía de 3,5, que en este gabinete está en la parte inferior izquierda, al lado de la fuente. Yo lo voy a instalar de esta forma porque me parece que queda mucho más lindo y prolijo a la vista. Ahora vamos a pasar el cable de 12 volt del CPU. Es un cable de 8 pines. Puede ser de 4 también. Tenemos dos formas. O lo conectamos y después emprolijamos en la parte de atrás, en el oculta cable. O emprolijamos, lo pasamos, pero no lo conectamos. Y lo conectamos al último. Esa forma es la que yo voy a utilizar. Pero porque yo conozco qué tan largo es este cable. Si ustedes no están seguros, es mejor que lo conecten ahora a la placa madre, lo pasen para el lado de atrás del gabinete y recién ahí emprolijen y lo sujetan. En este caso, al ser una fuente modular, no solo tenemos que conectarlo del lado de la placa madre, sino en la fuente. En la parte trasera de la fuente, donde están todas las conexiones, van a ver identificado el lugar donde nosotros podemos conectar, en este caso, el cable de 12 volt de alimentación del CPU. Como vemos en la foto, los fabricantes de fuente
dejan bien en claro qué conexiones corresponden a cada uno de los cables. Vamos a emprolijar un poco los cables. Una vez que terminamos de emprolijar los cables, vamos a pasar a conectar el cable de 8 pines que va a alimentar a nuestra placa de video. El cable de PCI Express de 8 pines. Como vemos en la foto, el cable de 8 pines tiene 8 conexiones y se puede dividir en dos partes, 2 pines y 6 pines. Eso está hecho para conectar a algunas placas de video que tienen solo 6 pines en la conexión de alimentación. En la parte de atrás vamos a conectarlo en la fuente, en donde esté especificado que va el cable de PCI Express de 8 pines. Lo pasamos por los agujeros, ya sea del costado o de abajo del gabinete, para que llegue a la placa de video. Una vez hecho esto, emprolijamos y queda listo para más adelante la instalación de nuestra placa de video. Ahora vamos a pasar a conectar el cable de SATA Power y el de SATA Datos, ¿sí? El de SATA Alimentación y el de SATA Datos. Estos cables difieren uno del otro y en la parte de atrás del SSD o del HDD del disco duro entran de una sola manera. Así que solo basta con ver la parte trasera del disco o del estado sólido y los cables para darse cuenta cómo lo tienen que conectar. Con mucho cuidado lo vamos a conectar a la parte de atrás de nuestro disco duro o de nuestro SSD. Después más adelante lo vamos a conectar a la placa madre. Generalmente las conexiones SATA están al costado de la placa madre. Ahora vamos a pasar el cable de 24 pines. Como ven en la imagen, el cable de 24 pines, la conexión es bastante grande, está diferenciado en la placa madre, diría que es la más grande que vamos a encontrar. Lo vamos a pasar por el costado del gabinete, ya que en la mayoría de las placas madres está posicionado ahí. Lo vamos a emprolijar y vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo con todos los cables. Vamos a conectarlo en la parte de atrás de la fuente, en donde esté remarcado que es la conexión para nuestro cable de 24 pines. Una vez que lo conectamos en la fuente, emprolijamos nuevamente y ya queda listo para la instalación del otro lado del gabinete. Este cable es bastante grueso y es bastante difícil de acomodarlo, ya que son muchos cables. Imagínense, son 24 pines, son 24 cables. Así que con mucha paciencia lo vamos a acomodar. No hay que hacer mucha fuerza porque podemos llegar a dañar algo mientras estamos conectando este cable. Ahora vamos a conectar el cable de panel frontal. Vienen distintos tipos. El que tengo en la mano es el tipo estándar de Intel. Y si no, vienen todos separados, como el que está en el medio. Y si no, también adentro de las placas madres saben venir unos adaptadores donde uno coloca cada uno de los cables en las posiciones que necesita y después los enchufa directo en la placa madre de una sola vez. Si ustedes ven la placa madre, algunas, no todas, van a tener indicado qué es cada uno de esos pines y nosotros vamos a tener que respetar eso. Algunas placas madres no vienen impresas con qué es lo que es cada uno de los pines y van a tener que visualizar el manual. Yo ahora les voy a mostrar cómo leer eso que ustedes están viendo ahora mismo en la placa madre. Si llegaran a tener los cables separados, van a tener que tener muchísimo cuidado con las polaridades de los cables. Van a ver que los LEDs vienen con positivo y neutro. Eso sí o sí lo tienen que respetar. Además, si ustedes se fijan, el cable del panel frontal, si es un estándar de Intel, le falta un pin. Tiene un agujero tapado. Eso es para que no se pueda colocar de manera incorrecta. Así que tampoco es tan difícil colocarlo si es que nuestra placa madre y nuestro gabinete, nuestra torre, tiene ese estándar. Simplemente va a ser respetar esos pines que ustedes están viendo en pantalla del lado de la placa madre y del lado del header, del enchufe del panel frontal. Si nuestra placa madre no está impresa, o sea que no nos indica cuál es el panel frontal, lo que vamos a hacer, vamos a irnos al manual, vamos a buscar front panel o panel frontal si está en español y vamos a ver que nos va a mostrar un pequeño dibujo. Lo que vamos a hacer es hacer coincidir este dibujo con los pines de la placa madre. De esta forma, de manera visual, podemos verificar los pines faltantes y gracias a esto saber en qué posición va cada uno de los cables, como así también las polaridades. Como están viendo en el manual de esta Asus, el dibujo es exactamente igual al que tenemos en la placa madre e incluso nos marcan los pines faltantes. De esta forma, sin leer lo que dice la placa madre y solamente dejándonos guiar por el dibujo, podemos saber dónde va cada uno de los cables. Ahora vamos a leerlo. Si ustedes se fijan bien, tenemos dos renglones. Uno que empieza con Power LED, positivo y neutro, y otro que empieza con HDD LED. Si ustedes se fijan,
El segundo renglón hacia abajo se corresponde a la segunda fila hacia abajo de pines. Entonces los primeros 2 pines son HDD LED, positivo y neutro. Arriba el Power LED, positivo y neutro. Como vemos, en cada uno de ellos se va a respetar el renglón y las polaridades. Power SW significa Power Switch. Ese es nuestro cable para el botón de encendido de nuestra torre. Reset obviamente es el botón de reset, para poder reiniciar de manera forzada la computadora. Después tenemos speaker. Este gabinete no tiene speaker. Como ven, están separados. Generalmente son así. Y por último, un adicional de Power LED, que también vienen separados, con su respectiva polaridad. Ahora que sabemos cómo conectarlo, pasamos a conectar el cable. Ahora vamos a pasar a conectar nuestro USB 2.0. Si vemos, le falta un pin. Así que a esta conexión, en la placa madre, también le falta un pin. No hay forma de errarle. Esto entra de una sola forma. Así que vamos a conectarlo. Una vez que terminamos con ese cable, pasamos por el HD Audio, otro de los cables de nuestro panel frontal. Como vemos, también le falta un pin y también solo hay una sola forma de colocar este cable en esa posición. Así que, con mucho cuidado, también conectamos el cable del audio frontal. Una vez hecho eso, vamos a pasar a conectar nuestros cables SATA datos. Estos cables se conectan, obviamente, ni más ni menos que en nuestros puertos SATA. Están en la placa madre numerados del 1, por ejemplo, en este caso, al 6. Podemos conectarlo en cualquier puerto. Lo único que hay que estar seguro es que no estén divididos en grupos. En algunas placas madres, por ejemplo, tenemos 8 que son controlados por la controladora SATA principal y 2 que son controlados por una controladora SATA secundaria. ¿No sabemos si nuestra placa madre tiene 2 controladoras SATA? Muy simple, conectamos ese cable en el SATA número 1. De esta forma nos aseguramos de estar usando la controladora principal. Ahora podríamos conectar nuestro cable USB 3.1. Generalmente son azules, no siempre, y van a ver que tiene una pequeña flecha que indica cómo colocarlo. Esa flecha la hacemos coincidir con ese pedazo de plástico que le falta al enchufe. Una vez que terminamos de conectar todos los cables, vamos a pasar a instalar la placa de video, el dispositivo que más me gusta. Antes tenemos que quitar los cubre slot, esas chapas que ustedes están viendo de forma horizontal. Para tener una referencia, siempre vamos a quitar el que está paralelo al slot. Si es una placa de video que ocupa 2 lugares, ocupa 2 slots, vamos a tener que quitar 2 de esas chapas. ¿Cómo se coloca la placa de video? Muy simple. El PCI Express tiene un pequeño corte. Yo ahora se los voy a mostrar en la filmación. Ese corte lo tenemos que hacer coincidir con el corte que tiene la placa madre. Las placas de video entran de una sola manera, así que no hay forma de equivocarse. Además, tenemos que asegurarnos de que cuando la colocamos se escucha un pequeño clic, que es esta traba que ustedes están viendo, que es la que mantiene la placa de video sujetada al slot PCI Express. La PC mía, por ejemplo, ahora está de forma horizontal, así que no tiene riesgo de doblarse el slot PCI Express. Ustedes, si hacen esto con la PC de forma vertical, tengan muchísimo cuidado y, si es posible, pidan ayuda para colocarla. Si no, colocan el gabinete en una mesa e instalan la placa de video con el gabinete de forma horizontal, para que el peso de la placa de video no nos dañe nuestro slot PCI Express y así evitar cualquier inconveniente. Antes que nada, vamos a identificar nuestro slot PCI Express 1, número 1. Generalmente, y en la mayoría de los casos, es el que está más cerca al procesador. ¿Y por qué lo vamos a conectar en el puerto PCI Express número 1? Porque en la mayoría de los casos, este puerto PCI Express, además de tener todas las líneas PCI Express de manera electrónica y física, haré otro video explicando esto, esas líneas que nos entrega ese puerto PCI Express número 1 son brindadas por nuestro procesador de manera directa, lo que conlleva que la placa de video tenga comunicación directa con las líneas de PCI Express de nuestro procesador, lo que puede llegar a reducir latencias y brindar un poco más de performance. Más allá que en una de esas no sea palpable, vamos a tratar de respetar siempre esto. En la manera de lo posible, colocar nuestra placa de video en el puerto PCI Express más cercano al procesador, en el puerto PCI Express número 1. Una vez hecho el cableado interno de la PC, lo que vamos a pasar a hacer es conectar
lo que necesitamos para poder darle un primer encendido. Lo principal es el cable de video. Vamos a usar o un HDMI o un DisplayPort. Si tenemos una placa de video integrada, o sea que no tenemos placa de video dedicada, lo colocamos en la conexión que ustedes están viendo arriba, que dice video integrado y GPU. Si tenemos una placa de video, obviamente lo vamos a conectar en la placa de video que acabamos de instalar, en los puertos HDMI o DisplayPort, dependiendo del tipo de cable que ustedes estén utilizando. Además vamos a necesitar conectar el cable de power de la fuente de alimentación de la computadora, un teclado y un mouse. El DisplayPort es el cable que ustedes están viendo con el número 1. Después tenemos el cable HDMI, que es el número 2. Y por último tenemos estos dos cables que están en desuso, que es el VGA y el DVI. Cualquiera de estos 4 cables nos va a servir para poder conectarlo a nuestro monitor, para darle un primer arranque y ver que dé video la computadora que acabamos de ensamblar. Una vez que nos haya dado video, colocamos las tapas laterales del gabinete y nos preparamos para una pequeña configuración de BIOS y la instalación del sistema operativo. Como vemos, la computadora ya enciende, yo estoy viendo imagen en mi pantalla. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a enchufar el USB pendrive que tenemos con el sistema operativo para poder instalarlo. Pero primero vamos a identificar en la placa madre dónde están nuestros jumpers, ¿sí? Dónde están nuestros pines para poder resetear la BIOS. Por si llegáramos a tocar algo que no debíamos de tocar, de esta forma reiniciamos la configuración de fábrica y la máquina no va a tener nada de lo que nosotros hayamos modificado. En el manual lo vamos a identificar al jumper como Clear CMOS o Clear BIOS Configuration. Entonces de esta forma vemos que en esta Asus, en la parte inferior derecha, están los dos pines que vamos a tener que con un destornillador o alguna pieza metálica darle continuidad como están viendo en el video. No hay que doblarlos, simplemente darle continuidad, tocarlos. Para que lo vean con un poco más de claridad, yo ahora les estoy mostrando esta imagen, obviamente le voy a hacer zoom para que ustedes los vean. Esos dos pines que estamos viendo a la derecha los tenemos que unir, así como hice yo con el cuchillo en el video. Únicamente unir, tocarlos a los dos al mismo tiempo para darle continuidad. Eso nada más. También van a ver que hay placas madres que tienen estos botones en la parte de atrás en vez de tener jumpers para poder facilitarnos el reset tanto de la BIOS como del CMOS. Si bien parecen cosas iguales, no es lo mismo. Cuando nosotros borramos la CMOS, estamos borrando absolutamente todas las configuraciones que hicimos en la BIOS, incluyendo las passwords, por ejemplo, que son las contraseñas para poder acceder a ella. Si nosotros hiciéramos un Clear BIOS, ese tipo de configuraciones, por ejemplo, no se borrarían. Pero tampoco quiero entrar en mucho detalle porque no hace falta. Lo importante es saber que si nosotros modificamos algo en la BIOS y la computadora no enciende más o no quiere arrancar, vamos a utilizar este recurso para volver marcha atrás todos los cambios que hemos realizado. Ahora que sabemos cómo se reinicia la BIOS, lo que vamos a hacer con la computadora apagada, vamos a colocar el pendrive que nosotros preparamos con el sistema operativo para su instalación. Si no saben cómo crear o no tienen un USB con el sistema operativo para instalar creado, les voy a dejar un link con un video que hice explicando cómo crear un USB para poder instalar Windows 10 en la computadora. Ahora vamos a encender la fuente y con el USB, el pendrive conectado, vamos a encender la computadora. Una vez que encendimos la computadora, vamos a presionar la tecla Delete o borrar o la tecla F2 en algunas BIOS. Así podemos ingresar a la BIOS. Esto lo vamos a tener que hacer de manera repetitiva. Apretamos y soltamos, apretamos y soltamos la tecla Delete del teclado. ¿Cuál es la tecla Delete? Es esa que estamos viendo en pantalla. Esa que estoy mostrando con el dedo, la que estoy señalando. Esa es la tecla que tenemos que presionar y soltar. Presionar y soltar hasta que ingresemos a la BIOS. Una vez que iniciamos la BIOS, hay dos cosas muy importantes que tenemos que hacer. La primera es decirle a la computadora que inicie primero desde el pendrive USB. ¿Sí? Desde el pincho USB, que es donde vamos a tener el instalador de Windows y necesitamos que arranque primero para poder instalarlo. Esto es muy simple, en la mayoría de las placas madres, simplemente con colocar el pendrive en la posición número 1, la computadora ya sabe que lo primero que tiene que arrancar es el pendrive.
En estas imágenes podemos ver que dependiendo de la placa madre que estemos utilizando es donde va a estar este menú para poder configurar qué dispositivo de almacenamiento necesitamos que arranque primero. Yo le dejo 4 imágenes de 4 BIOS distintas, pero en la mayoría de los casos son bastante similares. Lo segundo que deberíamos de configurar es nuestro perfil de XMP. Si nuestras memorias de RAM son de más de 2133 MHz, seguramente haya que aplicar un perfil de XMP. Para poder aplicarlo es muy simple. En las placas madres Asus, por ejemplo, simplemente con ir a la opción DOCP, nosotros ahí vamos a tener los perfiles XMP que tengan nuestras memorias de RAM. En este caso, son memorias de 3866 MHz. Yo ahora les dejo una serie de imágenes de distintas BIOS para que vean en dónde están ubicadas las configuraciones de estos perfiles de XMP. Generalmente son la mayoría bastante parecidos, así que no creo que vayan a tener problema a la hora de configurarlo. Si después de aplicar un perfil de XMP por alguna razón no llega a arrancar la computadora, ya que recuerden que dependiendo del procesador también depende la frecuencia máxima a la que podemos tener nuestras memorias de RAM. Si eso llegara a pasar, lo que podemos hacer es resetear la BIOS, como ya vimos que se hacía, aplicar el perfil de XMP, pero antes de guardar la configuración, reducimos la velocidad de la memoria. Esta sería la forma más sencilla y fácil de solucionar ese pequeño problema. En la mayoría de los casos se pueden configurar. Por ejemplo, en este en particular, yo estas memorias ya las tenía configuradas en 3866 MHz. Pero para que funcionen en este caso en particular esas memorias, tenía que elevar un poco el voltaje de la memoria de RAM y cambiar la frecuencia de mi UCLK. Como esto ya son configuraciones avanzadas, las voy a dejar para otro video que voy a hacer más tarde, que va a ser cómo configurar las memorias de RAM de manera más detallada. En este caso en particular, con las memorias de 3866 MHz, si no iniciara, probaríamos reduciendo la velocidad a 3600. Una vez que la reduje, vamos a Exit, guardamos los cambios y reseteamos. Recuerden que es este caso en particular. Como ven, me está advirtiendo de que se van a hacer una serie de cambios. Yo a estas memorias ya las tenía configuradas y estaban funcionando a 3866 MHz. Pero bueno, yo solamente para mostrarles que se puede reducir la velocidad de la memoria para que la computadora arranque, si es que no llegara a arrancar con el perfil original XMP. En este caso en particular de 3866 MHz. Una vez que apretamos en OK, si presionamos en OK, se nos va a poner la pantalla en negro una vez que nos dé imagen con el pendrive conectado a la computadora, porque lo habíamos conectado. Vamos a presionar una tecla cualquiera, espacio, enter, la tecla que ustedes quieran para que inicie el instalador de Windows. Una vez que se inicia el instalador nos pregunta el idioma, obviamente español. Vamos a presionar instalar ahora. Nos va a preguntar la clave del producto, yo no tengo una, así que voy a poner que no tengo una. Ustedes coloquen la clave de producto de su Windows. En versión, cualquiera es buena, entre Home Edition y Pro, cualquiera de las dos pueden utilizar. Eso va a depender de la clave. Aceptamos los términos y condiciones de Windows y colocamos en personalizada. Una vez que presionamos en personalizada, nos va a aparecer la unidad sin asignar. Lo que vamos a hacer, vamos a presionar en nuevo, vamos a asignar todo el espacio disponible de la unidad de almacenamiento y después en siguiente. Va a empezar la instalación, va a demorar un poco. Una vez que haya terminado la instalación, se va a reiniciar la computadora. Cuando se ponga la pantalla en negro que se está reiniciando, ya podemos quitar el pendrive porque la instalación va a continuar desde el dispositivo de almacenamiento masivo. Ahora vamos a seguir cada uno de los pasos y preguntas que nos haga el instalador de Windows. Por ejemplo, el primero, ¿qué región? Eso es donde vivimos. Yo voy a poner cualquier cosa, obviamente, porque esta computadora no la voy a utilizar. O al menos esta instalación la voy a terminar formateando de nuevo. Después nos va a preguntar la distribución de teclado. Ahí va a depender del tipo de teclado que ustedes tengan. Si queremos agregar otra distribución, yo lo voy a omitir. Si tenemos internet por cable, lo ideal es que conectemos ahora el cable para que todas las actualizaciones y todos los drivers, la computadora los descargue desde Windows Update. Si no tenemos, no hay problema. Podemos presionar donde dice no tengo internet y la instalación de Windows va a continuar. Como yo sí tengo por cable, voy a conectar el cable de red, así se conecta a internet y continuamos con la instalación. Una vez que se conecta, presionamos en siguiente, nos va a preguntar el nombre de usuario de la computadora, ahí pongan su nombre o lo que quieran poner. Siguiente. Contraseña, yo no voy a poner ninguna contraseña porque no me interesa, ustedes coloquen la contraseña que ustedes quieran.
Esto vamos a poner que no usar reconocimiento de voz, no me interesa. Tampoco me interesa las opciones basadas en ubicación. Enviar datos de diagnóstico requeridos únicamente. O sea, es la información básica. Aceptar. No quiero reconocimiento, no me interesa. No me interesan los anuncios. Todas estas opciones de publicidad, por más que nosotros coloquemos que no, Microsoft nos va a seguir dando anuncios, pero van a ser menos relevantes con respecto a lo que nosotros hayamos estado buscando o viendo en el internet. Así que si quieren coloquen que sí, eso no va a hacer una gran diferencia con respecto a lo que es la publicidad que recibimos. Una vez finalizado el proceso de instalación, vamos a instalar los drivers. El primero y el más importante, el chipset. Buscamos en Google el modelo del chipset, en este caso X570, la palabra chipset y después drivers. Nos va a aparecer la página, en este caso de AMD, y descargamos el driver que sea para nuestro sistema operativo, en este caso Windows 10 y el último que se haya lanzado. Mientras descargamos ese driver, si tuviéramos una placa madre Intel, por ejemplo, hacemos exactamente el mismo proceso. El modelo del chipset, la palabra chipset y la palabra drivers. Nos va a arrojar la página de Intel. El segundo dispositivo más importante es la placa de video. Si fuera Nvidia, el mismo proceso. La palabra Nvidia, drivers, nos arroja la página de Nvidia. Rellenamos el formulario con los datos de nuestra placa de video, el sistema operativo, search y después download. Y por último, download de nuevo y va a empezar la descarga de nuestro driver de video. Como esta placa de video es una AMD RX 580, vamos a buscar lo mismo, AMD RX 580 driver. Nuevamente la página AMD, seleccionamos el sistema operativo, en este caso Windows 10, y el último driver que se haya lanzado. Presionamos en download y una vez que se hayan descargado los drivers, vamos a pasar a instalarlos. Si quisiéramos buscar los drivers en la página del fabricante, podríamos poner, por ejemplo, Asus X570 TUF Drivers, que serían los drivers de nuestra placa madre. Seleccionamos la página del fabricante de la placa madre y después el sistema operativo. Como vemos, están todos los drivers que vamos a necesitar, incluido el del chipset. Yo no uso de esta manera, yo no busco los drivers en la página de los fabricantes porque algunas veces pueden llegar a estar desactualizados. Ya con los drivers descargados, iniciamos el instalador, por ejemplo, del driver del chipset. El proceso es muy simple, presionamos en instalar. Una vez que se haya instalado, seguramente vamos a tener que reiniciar la computadora. La reiniciamos. Una vez que se haya reiniciado, pasamos a instalar el driver de video. En este caso, el driver de una RX 580 de AMD. Exactamente el mismo proceso. Abrimos el instalador, le damos permiso de administrador e instalar. Una vez que haya terminado de instalar, se reiniciará y ahora podemos instalar el programa que nosotros querramos. En este caso voy a instalar Steam ya para probar de que la computadora está funcionando de manera correcta. Ahora sacamos nuestros queridos plásticos protectores y ya queda la bestia lista para empezar a utilizarla. Bueno, amigos de YouTube, este fue el video de cómo armar tu PC, ¿sí? Al estilo Beto Vicio. Espero que les haya gustado. Yo ahora estoy grabando lo que sería la última parte. Si les gustó el video, recuerden darle un like, ¿sí? Suscríbanse al canal. Eso me va a ayudar a seguir haciendo contenido, obviamente. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Esto fue Armando una PC con Beto Vicio. Chao, chao, gente. Un abrazo gigante.